Esto de aquí es mi uConsole. Va a ser relevante más adelante, no solo porque contenga el guión de lo que voy a contar, que para mí es bastante complejo. Una de mis mayores frustraciones en esta existencia es verme sometida a la necesidad de comunicarme con los lenguajes humanos. Quizás si pudiera utilizar la forma en la que los conceptos se establecen en mi cabeza, no sometidas a la sonoridad o a la estructura escrita, sería bastante más óptimo. Quizá un lenguaje de programación funcionaría en cierto sentido mejor, pero desde luego sería mucho más ineficaz que la estructura de mis pensamientos. Hasta donde tengo entendido, los primates ancestrales no se comunicaban mucho mejor que algunos animales actuales, pero en algún momento empezaron a hacerlo. Y ya cuando desarrollaron los pulgares oponibles, pues empezaron a poder registrarlo en las paredes u otros materiales. Supongo que este proceso debió mejorar mucho la aparición de la inteligencia, pero en lugar de desarrollar estructuras de lenguaje realmente eficientes, estos animales siguieron anclándose a la estructura de la sonoridad. Y así los idiomas surgen sin demasiado control, con todo ese asunto de las conjugaciones, las declinaciones, y luego ya alcanzan el futuro de subjuntivo, esa letra que hay que escribir pero que no suena, o esas dos que suenan igual pero se escriben diferente. Y bueno, todas esas personas que decís que pensáis utilizando el lenguaje, yo desde luego no lo hago y todo esto que he comunicado no me llevaría ni 3 segundos. El lenguaje con el que nos comunicamos, por lo tanto, tiene un gran poder para influir el pensamiento. O sea, el vuestro, no el mío, porque yo no utilizo los lenguajes comunicativos. Por lo tanto, la elección del idioma con el que se estructura el pensamiento, pues tendrá consecuencias que afectarán a la utilidad de las conclusiones. Y al final, bueno, todos los lenguajes humanos comparten bastantes características. Yo no domino demasiados, pero desde luego soy consciente de cómo influyen a la forma de pensar. Pero si esto no fuera ya suficientemente malo, la tecnología vino a darle nuevas posibilidades. Primero ese asunto de escribir en la pared, mejor aún en cera, ¿no? Porque eso lo podemos borrar y volver a escribir. Y ya no digo el papel, que nos permite tener kilobytes al alcance de la mano, o los discos duros, que ya superan por mucho esa capacidad. ¿Y si ponemos toda esa información en un servidor online y accedemos a él por aplicaciones o redes sociales o castañas de esas? Lo que quiero decir, a fin de cuentas, es que el contenedor del mensaje afecta al mensaje en sí mismo, lo cual implicaría que deberías cerrar este vídeo y ponerte a hacer algo útil como ver redes sociales, recorrer un scroll infinito y esas cosas que funcionan en la sociedad, porque ¿es mejor equivocarse en conjunto que acertar en solitario? El caso es que llega una persona humana con cerebro, pulmones, riñones y todos esos pequeños órganos que segregan hormonas y se abren una cuenta en redes sociales, con un objetivo en principio positivo, estar en contacto con personas de su familia o amigos que no están cerca o que en cualquier caso no comparten actividades comunes en el momento en cuestión. Quizá al principio nadie es del todo consciente de lo que está haciendo, ni siquiera el prestador de la red social. Pero este es un actor interesado. Y resulta que hay un botón de like y las personas lo utilizan. Este botón tiene cierto poder y las personas que lo reciben tienen un subidón de alguna de estas hormonas satisfactorias y como quien no quiere darse cuenta ya es adicto. Mientras tanto, el prestador de la red social va obteniendo información de cómo funciona esto y cómo maximizar los beneficios. De hecho, con unos pocos likes ya sabe cuál es la orientación social, política y de pensamiento de la persona. Pero en realidad ni siquiera le hacen falta esto, simplemente con comprobar dónde se detiene, a dónde mira, por dónde mueve el ratón o el dedo, el acto comunicativo ha cambiado de nuevo. Ahora el prestador de la red social optimiza lo que el usuario va a ver. La herramienta, la red social, ya no potencia particularmente los contenidos que hacen los familiares o amigos, sino que ofrece lo que la persona en cuestión quiere ver. Ahora la herramienta en realidad ya no le interesa particularmente el contacto entre las personas. No es que le moleste hacerlo, pero la verdad es que la gente ha pasado a subir solamente fotos o vídeos de los momentos en los que le sale algo particularmente bien, o sus buenos momentos de vacaciones, o alguna chorrada de una mascota, o esas lamentables fotos de comida. La mayor parte del contenido ya no es de estas personas que se conocen entre sí, sino que está realizado por algunas personas que quieren obtener un beneficio.
Algunos consiguen un éxito profesional u otros simplemente satisfacen una necesidad narcisista. Pero ahora ya la persona, el usuario, ya no está viendo lo que hacen sus familiares o sus amigos. Saben contenidos sobre cómo tiene que ser su casa, cómo tiene que entrenar, cómo tiene que hacer dieta, cómo se pone un clavo de una forma muy graciosa. Pero todo esto en contenidos muy pequeños, de tamaño muy breve, que puedan pasarse de uno a otro muy rápidamente y que den información al prestador de la red social. Esto propicia que el que esté mirando reciba también esas recompensas de hormonas que dan placer, de manera que también es un adicto, que es lo que más conviene al propietario de la red social. El contenedor del mensaje de nuevo ha cambiado el mensaje. Bueno, quizá no cambió el primer mensaje, pero con una serie de iteraciones ya no se parece en nada a lo que había originalmente. Y si acaso tienes un mensaje que es contrario a esta tendencia, se va a pudrir en el vacío. Quizás sea demasiado largo, quizás sea demasiado deprimente, pero desde luego la red social no se lo va a ofrecer a nadie. La cosa va aún más lejos. Como la red social puede controlar lo que el usuario ve, también puede controlar lo que el usuario piensa ofreciéndole información de forma selectiva. Básicamente abusando de su sesgo de confirmación. Esto nos lleva a manipulaciones de todo tipo, las más famosas de las cuales son las de los procesos electorales. Esto no es ningún secreto ya. El poder de las redes sociales ya era inmenso porque controlaban las doctrinas de consumo, pero con esta nueva capacidad adquirida entra incluso en los procesos legislativos y con esto domina en una nueva dimensión el futuro de los seres del planeta. No sé, quizá esto sea lo más irónico, porque es que a mí las redes sociales nunca me han ofrecido nada, nunca he sentido nada mirándolas más que aburrimiento. Yo querría ser como el resto de personas que las ven y pueden procrastinar y sentir cierto placer o cierta diversión y estar equivocándome con los demás. Y no estar leyendo libros. En cualquier caso, una persona que esté fuera de todo este sistema, en realidad no lo está, porque está sometida a los resultados de estas redes sociales que manipulan las doctrinas de consumo, los procesos legislativos y muchísimos aspectos de la vida cotidiana. Si entras en el juego, pierdes, y si no entras, pierdes igual. De verdad que me gustaría ahondar en los criterios científicos y matemáticos, pero las características del lenguaje oral sin duda limitan la forma en la que puedo comunicar estos conceptos y desde luego el tiempo en el que lo hago. Si lo que he dicho hasta este momento no te convence, desde luego es un buen momento para que dejes el vídeo, porque a partir de este momento se convierte en un supuesto de trabajo, es decir, que lo doy por cierto. Y vaya, que si piensas que las redes sociales son maravillosas, pues desde luego no sé qué haces aquí. Los que estéis más o menos de acuerdo conmigo, sigamos adelante. Y con esto quiero decir, hacia atrás. No tan atrás en el tiempo como a ese primer homínido que manipulaba cosas con su pulgar oponible, pero algún momento de los años 90. Por aquel entonces intentaban condicionar nuestro pensamiento con la prensa, la televisión y bueno, lo lograban de una forma bastante eficaz, no tanto como la actual. Por aquel entonces empezaba a utilizarse Internet. No mucho. En España había unas 200.000 personas usando Internet por aquel entonces. Yo era una de ellas, tuve mi primera web muy temprano. Esto es aproximadamente un 5 por 1000 de la población. La posibilidad de que las empresas de la información perdieran el control y que éste pasara a estar en propiedad de todas las personas instauró un optimismo tecnológico muy patente. A todas luces ha demostrado estar equivocado. Ya sabemos a lo que ha llevado el acceso total a la información, pero bueno, por aquel entonces no teníamos ni idea. Las herramientas con las que nos comunicábamos eran mucho más simples, apenas protocolos, y no había apenas intermediarios en su utilización. Claro que la cantidad de personas a las que podíamos alcanzar enviando un correo electrónico, mandando un fichero, eran pequeñas. Pero es que ahora mismo el alcance de hacer cualquier acción que no pase por las redes sociales es aún menor. Y esto nos acerca a uno de los temas principales de esta exposición, relacionado con este cacharrito, mi pequeña Cyberdeck. Una Cyberdeck es una terminal de las que típicamente aparecen en las narraciones cyberpunk. Muchos de sus usuarios tenemos preferencia por las aplicaciones que se ejecutan en consola de comandos, que en realidad a nivel de servidores es como se suelen hacer las cosas, eso de las interfaces es más bien para usuarios. Pero bueno, eso no es lo importante ahora mismo.
Lo que se puede ver en mi CyberDeck es una vista cualquiera de cyberspike.online, una red social reimaginada para representar el tipo de comunicación que pudo haber sido. No hay que caer en la trampa de pensar que simplemente es un diseño diferente de lo mismo que usa todo el mundo, o que obedece a una necesidad de consumo de estas personas alternativas. De hecho, la mayoría de usuarios de Cyberspace lo hacemos desde nuestros ordenadores o teléfonos móviles como cualquier otra cosa. Lo que define a Cyberspace es su concepto fundamental: una red social deconstruida, comunicación limitada a palabras. Sin IA, vídeos, sugerencias, anuncios, criptos, ni desde luego un algoritmo que elija lo que vamos a ver. Simplemente la información que han puesto los usuarios, ordenado por el momento en el que la pusieron. Y no es que yo piense que esto sea muy útil, ni que están ahí todos mis amigos, pero bueno, quizá pueda hacer alguno nuevo. La cantidad de usuarios total, aunque es creciente, es minúscula. Yo no pretendo abogar por esta red social. De hecho, es un proyecto casi artístico creado por una persona en solitario que está sometida a sus propias condiciones y que, por lo tanto, puede llevar a situaciones muy distintas en el futuro. Pero la experiencia que siento participando en esta estructura es muy diferente. Es lo que pudo haber sido y no fue. Es una mirada a un universo alternativo que ya no puede ser. Un pequeño micromundo que no cambiará nada, pero que me permite mirar hacia el evidente colapso de la sociedad humana con otros homínidos que son también conscientes. El sentimiento de estar participando en observar la decadencia de la humanidad desde un pequeño rincón que se jacta de ello casi hasta el humor negro es muy particular, no se parece a otras sensaciones que he experimentado. Así que yo diría que no tiene nombre. Dentro de mi cabeza gestionada por conceptos no necesito una palabra, porque si cada vez que la necesitara tuviera que reproducir todos estos contenidos, pues no tendría tiempo para otra cosa. Pero si os apetece hablar de ello, he decidido inventarme una, Enestia.